El culto a la serpiente entre los cañaris, por Raymond Román Mollé, Guayaquil, 2013. Nada raro es encontrar alrededor del mundo tradiciones y leyendas que refieren de una misteriosa relación del hombre con los reptiles, y en especial con la serpiente. En algunos casos, como en los textos bíblicos, la serpiente representa el mal y la pérdida de la inocencia humana. Serpientes y dragones en las tradiciones americanas o chinas. Hombres serpientes de sabiduría como los nagas de la India. Representaciones de hombres reptiles en esculturas sumerias y egipcias nos indican claramente que su significado no es una cuestión al azar. En el antiguo territorio de lo que hoy llamamos Ecuador en Sudamérica, se encuentran símbolos de serpientes y lagartos en la cerámica, tótems, lápidas, planchas, piedras, como en las culturas Machalilla, Chorrera, La Tolita, Milagro, Quevedo, Huancavilcas, Shuars, La Maná, Cañaris, entre otras. En el lugar conocido como La Maná, hace unas décadas se encontraron a 100 metros bajo tierra una caverna con más de 300 piedras con raras inscripciones y acabados muy técnicos, símbolos, letras que denotan la presencia de culturas extrañas al lugar. Uno de esos elementos raros son las esculturas de serpientes cobra, típicas del Asia. Una relación con la serpiente más inclinado al mundo de lo oculto. Sin embargo, fue la cultura cañari la que me llamó más la atención sobre este tema. Los cañaris, 200 después de Cristo, 1532 después de Cristo, según la historia oficial, floreció en lo que hoy son las provincias del Cañari Azuay, en la sierra del Ecuador. Su leyenda primordial habla de una serpiente como el demiurgo más importante de su tradición, junto a la guacamaya. Así lo comenta el investigador Marco Robles al mencionar que los exiliados cañaris en Perú narraron a los primeros españoles que en tiempos inmemoriales el fundador y progenitor de la nación cañari se convirtió en una enorme serpiente, sumergiéndose luego en una laguna, para no aparecer jamás. Fue a partir de ese momento que se le empezó a rendir culto, arrojando objetos de oro y plata en 3 lagunas, una llamada Busaleuquina o culebra que agita las plumas de pájaro en el fondo del lago, como el Quetzalcóatl mexicano. La otra laguna se localizaba en las cercanías del valle de Yunguilla, en el Azuay, y la más importante era la laguna de Culebrillas, donde los cañaris levantaron altares para el culto al ofidio. Esta laguna de Culebrillas tiene la forma de una culebra y cerca de ahí se encontró una estructura de piedra de 14 metros de largo que representa a la sierpe cañari. Y es que la cultura de los cañaris reverenciaban en sumo grado a este reptil. Objetos como planchas de metal o lápidas de piedra con símbolos y escritura tipo fenicia o babilónica se han hallado en esas tierras. El toponímico Shumir nos relaciona con Sumeria. ¿Una casualidad? No, diría el investigador chileno Héctor Burgestón, que vio en estos territorios una relación muy directa con la antigua Sumeria, llegando a manifestar que los de El Cañar fueron los originales que poblaron la mítica tierra del Asia. Pero es que el gentilicio de Cañari significa descendientes de la serpiente. Resulta por lo menos intrigante esa devoción por un reptil que más que afecto nos emana temores. Pero como hemos visto, no solo los cañaris o americanos antiguos adoraban a este animal, sino la inmensa mayoría de las culturas del planeta. Pero ¿qué razón ha existido para escoger a este reptil como un dios principal en el panteón de los dioses? ¿Por qué no quedarse con algún animalito más agradable? Entrando en terrenos más difusos y misteriosos como el de los extraterrestres, y entre ellos los llamados reptilianos, encontramos, por ejemplo, que el investigador norteamericano Brad Steiger nos dice que estadísticamente el símbolo más observado entre los testigos de seres extraterrestres es la serpiente. Seres reptilianos que en la temática antes mencionada representan una categoría de seres malignos, despiadados y esclavistas que no tienen compasión con los seres humanos y que se les atribuye la intervención en el desarrollo evolutivo y cultural de nuestra especie. ¿Será que el recuerdo de su presencia ha quedado grabado profundamente en el subconsciente del hombre, que lo ha hecho su esclavo y adorador, por terror a estos seres crueles?
sacrificios humanos, sangre, bebida, grasa sagrada de los cadáveres, todos elementos que hablan de un terrible hechizo que hizo al humano un ser brutal para complacer a sus dioses sanguinarios. La ciencia nos ha permitido también encontrar dentro de la estructura del cerebro una parte que curiosamente se le ha denominado el cerebro reptil, lugar donde se esconden los bajos instintos, la frialdad y la falta de cariño. Posibles influencias genéticas y culturales exógenas condicionaron a nuestros antepasados, como los cañaris, a seguir un rito tan extraño como el del culto a la serpiente. Curioso en todo caso es penetrar en estos territorios de las creencias humanas que, llegando al inverosímil, no dejan de ser interesantísimos para comprender que quizás son resultado de una realidad camuflada en leyenda.